Muy bien. En este punto, el cobre está totalmente fundido. ¿Sí? Ahora nos pregunta cuánto calor se utilizó para fundir todo ese cobre. Pues simplemente teníamos que sumar el calor 1 y el calor 2. ¿Sí? Que son 53.233.200 calorías más 17.280.000 calorías. Sumamos eso y el total es de 70.513.200 calorías. Como es un número muy grande, lo dividimos dentro de 1000, ¿sí? Que es un factor de conversión, donde estaríamos pasando calorías a kilocalorías, ¿sí? Dividimos eso dentro de 1000 y nos quedan 70.513.2 kilocalorías. Si todavía ven ustedes que es muy grande, pues hay otro prefijo que es mega. ¿Se recuerdan de los prefijos? Kilo, mega, giga, que nos aumentan de 1000 en 1000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 70.513 kilocalorías. Eso quiere decir que esto está por 1000, ¿no? Si yo quisiera hacer esto más breve, de hecho, yo podría escribirlo como 70.5 megacalorías, ¿verdad? Para ahorrarme, pues, todo el montón de números. O escribirlo como una notación científica, también lo hubieran podido hacer. Pero si dejaron su Profe, respuesta así, está bien, no se preocupen. Profe, entonces sí está bien que se quede en la primera respuesta. Sí, si lo dejaron así ¿Sí está está bien con bien. esto? Yo Ah, les ya. doy estas otras opciones para que se mire más técnica su respuesta, más ordenada, para no tener cifras tan grandes, ¿verdad? Igual ustedes entienden que es una kilocaloría, ¿verdad? También si yo hubiera puesto megacaloría, pues ustedes saben que es una megacaloría. Solo deben hacer las conversiones. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 2, pues nos hablaba de plata. Pues imagínense a algún herrero o a alguien que trabaja la joyería, pues que necesite derretir plata y tenerla, qué sé yo, para fundir algún instrumento, alguna joya en específico, etcétera, ¿verdad? O algún componente eléctrico también. Recuérdense que hay componentes que están hechos de plata porque la plata es muy buen conductor de energía eléctrica. Muy bien. Pero no se usa por su precio, ¿verdad? Se usan componentes muy específicos al igual que el oro. Muy bien. En este ejercicio nos planteaba la idea de elevar plata hasta los 1000 grados Celsius. Pero recuérdense que la plata se funde a los 960.8 grados Celsius. Entonces, primero tenemos que calcular el aumento de temperatura de la plata de los 17 grados Celsius, temperatura ambiente, hasta su punto de fusión, que son 960.8. Muy bien, tenemos el primer calor, que es su masa, 2000 gramos. Su calor específico, 0.056 calorías gramo por grado Celsius. Multiplicamos por la diferencia de temperatura, que son 943.8. Metemos todo esto en la calculadora, ¿sí? Que la masa por el calor específico por el delta de temperatura es igual a 105.705.6 calorías. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, para llegar hasta los 1000 grados, toda la plata primero se tiene que fundir. Entonces, hacemos el cálculo del consumo de energía para que toda la plata se funda, que son 2000 gramos de plata y cada gramo va a consumir 21 calorías. Entonces, simple y sencillamente vamos a multiplicar los 2000 por las 21 calorías que se lleva cada gramo. Nos da un total de 42.000 calorías. Muy bien. Este sería nuestro calor 2 o el calor consumido 2. Finalmente nos dice que la plata tiene que estar a 1000 grados Celsius. Muy bien, entonces, como ya la llevamos hasta 960 grados Celsius, solo tenemos que calcular ese pequeño aumento de temperatura de 40 grados Celsius, ¿sí? O de 39.2 grados Celsius, que es el nuevo delta. Muy bien, entonces el calor 3 va a ser la masa por el calor específico
por el delta de la temperatura, que lo vamos a llevar desde 960 grados hasta los 1000 grados Celsius. Multiplicamos todo esto y nos queda que se consumen aún 4.390.4 calorías. Finalmente, sumamos todos los calores que se han consumido, 105.000 calorías, 42.000 calorías y las 4.390 calorías, para un total de 152.096 calorías que se consumieron para que la plata se fundiera y alcanzara temperatura de 1000 grados Celsius. ¿Podemos escribirlo de otra manera? Sí. Consumimos 152.096 kilocalorías. Si tienen esta respuesta, pues también está bien. Si lo escribieron de esta otra forma, también está correcto. Lo ideal es que aprendan a ustedes a colocar sus respuestas lo más breves posibles, utilizando una dimensional que permita acortarnos esa respuesta. Muy bien. Hasta ahí estamos con el tema de cambio de temperatura con cambios de estado, ¿sí? En estos ejercicios, pues, estuvimos viendo que pasábamos de líquido a sólido y de sólido a gaseoso, ¿verdad? Muy bien. El tema de hoy, o el tema que está en sus guías de esta semana, es transferencia de calor. Ya vimos que las sustancias se calientan, que absorben calor, que emiten calor, que se derriten, que se funden, que se evaporan. Pero ¿cómo sucede todo ese proceso? Bueno, pues, ¿qué es la transferencia de calor? La transferencia de calor no es más que el paso de la energía de un cuerpo a otro de menor temperatura. Sí, por leyes de la termodinámica, los cuerpos siempre pierden energía. El que tiene más energía va a perder energía hacia el que tiene menos energía, nunca al revés. O sea, el que tiene menos energía nunca le va a dar energía al que tiene mayor energía calorífica. Entonces, siempre los cuerpos tienden a perder energía. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿qué diría usted si le aseguran que un abrigo o chaqueta no calienta? ¿Quién está de acuerdo? ¿Será que las chaquetas calientan? ¿Los suéteres nos calientan? ¿Qué creen ustedes? No, profe, Muy bien. Los se suéteres encierra no... el calor, por eso es... Muy bien, exactamente, Oyani. Es así. La chaqueta normalmente están hechas de cuero, de algodón, de algún poliéster, que son malos conductores del calor. Como no conducen tan bien el calor, no permiten que el calor se escape. El que está produciendo calor es el cuerpo humano, ¿sí? Nosotros somos los que generamos el calor. Entonces, el calor que nosotros estamos emitiendo hacia el ambiente, porque nosotros tenemos una temperatura más alta que el ambiente, entonces el abrigo lo que hace es conservar ese calor dentro de sí porque lo pierde muy lento. O sea, la piel conduce bien el calor, pero el abrigo lo conduce mal. Entonces se guarda el calor dentro del suéter y eso nos permite sentirnos un poquito más cálidos porque la piel al contacto con el ambiente está constantemente perdiendo calor. Profe, ¿qué pasa si la temperatura está a 50 grados? ¿Qué pasa con el cuerpo? Nuestro cuerpo en teoría estaría ganando calor del ambiente, pero nuestro cuerpo tiene un autorregulador que es la transpiración y empezamos a transpirar sales que permiten que nuestra piel se enfríe para bajarnos la temperatura. Ustedes saben que el ser humano arriba de los 38 grados empieza a sufrir pues por fiebre, el cerebro puede estar en riesgo en ese momento, entonces nuestro cuerpo constantemente se autorregula. Y de hecho, si alguien no se hidrata o está mucho tiempo a alta temperatura, puede sufrir algún tipo de insolación, dolor de cabeza o etcétera, porque el cuerpo se resiente ante ese aumento de energía que no es necesario para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es calentar? Pues calentar no es nada más que transferir energía del cuerpo que tiene mayor energía
al que tiene menor energía. Así de fácil, ¿sí? Todo cuerpo que es capaz de emitir energía, la va a transferir. Un suéter evidentemente no produce energía. Por lo tanto, ustedes pueden meter un termómetro o digan, no, hombre, profe, es que esta chaqueta sí es calientísima. Meta un termómetro adentro por 10 minutos y no va a haber cambiado de temperatura. Porque esas sustancias no generan calor, ¿sí? Organismos vivos, no todos generan calor también. Recuérdense que hay algunos organismos de sangre fría. Nosotros sí tenemos esa capacidad. La combustión, en el caso de combustibles, también tiene esa capacidad. Para los que están en mecánica, ustedes sabrán que los motores en combustión liberan calor constantemente, ¿verdad? Porque ya alcanzan temperaturas bastante altas y de hecho necesitan un sistema de refrigeración para no fundirse. En el caso de los electricidad también hay formas de hacer que se genere calor mediante resistencias, ¿verdad? Cuando los electrones empiezan a tener una resistencia al paso, en su camino, tienden a calentar el metal que les está conduciendo. Entonces, muchos de ustedes, no sé, tal vez algunos tienen un calentador de agua en sus casas. Ese es el principio, ¿verdad? Se calienta el metal libera ese calor al agua y pues el agua va a aumentar su temperatura evidentemente. Por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Eso es calentar. Muy bien, ya veíamos este tema en algún momento, que la transferencia de calor se realiza por 3 medios. Primero, el más común, por decirlo así, es la conducción. También se da por convección, esto es en masas en movimiento. Generalmente se da en agua y en el caso del aire, ¿verdad? Y la radiación, que pues el ejemplo más claro es de las radiaciones electromagnéticas. Por ejemplo, la radiación que recibimos del Sol. Este es un caso especial que vamos a ver cómo se trabaja más adelante. El día de hoy, pues acá muestra algunos ejemplos. Convección, pues la combustión del gas propano. Hacer combustión, pues está liberando calor. El calor entra en contacto directo con el recipiente que contiene el agua y pues el agua va a ganar energía. En el caso de conducción, la flama toca con este puntito del metal y el calor se va a conducir hacia el otro extremo de la barra. ¿Sí? Entonces, aquí en convección, bueno, voy a reexplicar acá por qué estas flechitas. Al igual que en el aire caliente tiende a subir. Lo mismo ocurre cuando ponemos a hervir agua. El agua que está más cerca de la fuente de energía se va a calentar acá, el agua caliente, y va a subir, y el agua que está más en la superficie fría va a ocupar el espacio, o sea, va a bajar. Se va a crear una pequeña corriente dentro del agua. Obviamente no la podemos ver como tal, pero se tiende a crear esa corriente. Aunque yo creo que algunos de ustedes lo han visto cuando agarran agua caliente y le colocan agua fría adentro a su agua. No sé si se han dado cuenta que hay como unas pequeñas limitas de corriente que se mueven entre el agua. Ese es proceso de convección, porque se está mezclando el agua caliente con el agua fría hasta que alcancen temperatura de equilibrio. Ustedes ya saben cómo calcular temperatura de equilibrio en un líquido, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Al final, en el caso de conducción, lo mismo, pero aquí el contacto está directo sobre un metal. Este es un sólido, no es como este caso donde es un fluido. En el sólido, pues las partículas se van a excitar o se van a... Recuérdense que cuando hablamos de energía calorífica o de aumento de temperatura, estamos hablando de que las partículas se mueven más rápidamente. Entonces las partículas empiezan a moverse más rápido, más rápido, más rápido y van chocando con las otras que tienen a la par y van aumentando su temperatura hasta que el otro extremo de la barra
alcance una temperatura total. Eso ocurre a través del tiempo, ¿sí? Ponen acá, pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, tal vez a los 30 segundos, dependiendo del material, llega al otro lado. Normalmente, los metales que son buenos conductores de energía eléctrica también son muy buenos conductores de calor, ¿sí? Pongan ustedes un pedazo de cobre al fuego e inmediatamente el calor va a llegar al otro lado, ¿sí? Pongan ustedes un metal como el hierro, no es tan buen conductor, sin embargo sí conduce energía, pero no es tan bueno. Va a tardar un poquito más en que el calor llegue al otro lado. Coloquen ustedes un pedazo de oro aún más rápido que el cobre, ¿sí? Conducen muy bien el calor, los metales que conducen muy bien la electricidad. Finalmente está la radiación. Entonces dice acá que los cuerpos calientes emiten ondas electromagnéticas, ¿sí? Fotones, más que todo, partículas de energía. Y nosotros terminamos por absorber esos fotones. La energía de las ondas absorbidas se transforma en calor. Recibimos calor del sol por radiación. Porque el sol está a una distancia increíblemente grande de nosotros y aún así podemos sentir los efectos de su energía. A eso le llamamos radiación. Ahora, puede ocurrir que un cuerpo genere calor, transmita calor en las tres formas. Sí, puede ocurrir. Siempre va a prevalecer una de las tres, ¿verdad? Pero puede ser que aquí en conducción y la llama también genere un poco de radiación hacia sus lados. El aire que está calentando la flama alrededor del tubo, pues está perdiendo calor por convección. Entonces, pero siempre prevalece una de las tres. En este caso sería la conducción. Muy bien. Pasemos a alguna parte teórica. Transferencia de calor por conducción. Dice que es el mecanismo de transferencia. El día de hoy solo vamos a ver conducción. La siguiente clase vemos las otras dos. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor entre dos cuerpos que están en contacto. En este caso, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor. Así como el agua transita en un tubo, ¿sí? En una tubería, así también podemos imaginar que se transmite el calor, ¿sí? Es energía que está fluyendo entre los espacios moleculares, ¿sí? Claro, el sólido no tiene ese espacio como en el caso de una tubería, que tiene un espacio donde corre el agua. El calor va a fluir entre los espacios moleculares y va a excitar, o en este caso, va a aumentar la energía cinética de las partículas. Eso quiere decir, las va a hacer vibrar. Y entre más vibran, aumenta su temperatura. Ya habíamos hablado de eso, que a mayor movimiento de partículas, mayor temperatura. Eso es en física, ¿sí? Cuando hablamos de física. Ahora, ¿qué hace que un cuerpo caliente más que otro? Eso tiene que ver mucho con sus propiedades químicas. Muy bien. Entonces, veíamos acá, de las más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde la temperatura más alta a la más baja. Los mejores conductores de calor son los metales. El aire, que está compuesto por oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno y algunos gases nobles que no son metales, pues es un mal conductor de calor, ¿verdad? La madera, que está principalmente hecha de carbono e hidrógeno, es un mal conductor de calor. Es más, ustedes pueden agarrar un leño que en un lado está la brasa, tal vez a uno más de, obviamente está a más de 100 grados centígrados, tal vez a los 500, 400 grados, y ustedes lo agarran del otro lado. El tronco está caliente, pero la transferencia de calor es mínima porque somos capaces de sujetarlo. Ahora, intenten eso con una barra de hierro, que esté al rojo vivo en un lado y al otro lado ustedes la toman con la mano, es una quemadura tremenda, ¿verdad? Entonces, la madera
está compuesto por elementos no metálicos, entonces obviamente no es muy buen conductor del calor. Metales, pues ustedes pueden imaginar un montón. Manganeso, hierro, cobre, plata, plomo, titanio, platino. Bueno, aquí yo de pura casualidad tengo una tabla ahorita y les podría decir, hay paladio, rodio, estaño. El estaño que se utiliza mucho también para circuitos eléctricos. Pues está el galio, el iridio y así. Toda la tabla, en la tabla periódica ustedes encuentran metales desde el grupo 1 hasta el grupo 13 más o menos, ¿verdad? Que son los que nos permiten esa transferencia de calor. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular la transferencia de calor? Aquí hay un pequeño gráfico y nos dice, hay una temperatura 1 afuera de esta barra o de esta pared y hay una temperatura 2 al otro lado. Hay un calor que se va a transferir entre esta columna y hay un grosor que tiene esta columna y también hay un área, ¿sí? Hay una superficie que tiene esta columna. Muy bien, entonces esta ecuación lo que contempla es calor dentro del tiempo. A esto se le conoce como flujo de calor, a esto junto. La K es una constante, ¿sí? Que es un coeficiente de conductividad térmica. Va a depender del material. A es el área. TA es temperatura A o temperatura más alta menos temperatura más baja. L es la distancia que hay de este punto a este punto. O sea, el grosor de la columna, de la pared o del bloque. Muy bien. Aquí está la descripción, esto está en sus guías, esta tabla también está en sus guías, aquí están las conductividades térmicas. Para nuestros ejercicios vamos a estar trabajando con el sistema internacional, watts por metro por Kelvin. Watts es igual a un julio sobre segundo, ¿sí? Quiero que tengan claro esa conversión. Por eso es que acá tiene la unidad de tiempo segundo y aquí no, porque el watts básicamente está trabajando julio sobre segundo, entonces ya no se coloca segundo acá. Muy bien. Veamos un ejemplo. Un horno de ladrillo tiene una pared exterior que tiene 6 centímetros de ancho, o sea, de acá hacia acá. La superficie interior tiene una temperatura de 150 grados Celsius, o sea, de este lado tenemos 150 grados Celsius y afuera la temperatura es de 30 grados Celsius. Evidentemente es un horno, ¿verdad? Tenemos fuego dentro o gas y está calentándose el aire que está dentro. Muy bien. El aire es un fluido que va a estar en contacto con este bloque, entonces va a transmitirle calor y el calor se va a perder a través de esta pared. La pregunta es, ¿cuánto calor se pierde a través de un área de 1 metro cuadrado durante 1 hora? Tenemos esta ecuación y tenemos simple y sencillamente que sustituir los datos. Voy a correr esta imagen y vamos a empezar a sustituir los datos. Q sobre T. ¿Cuánto es el tiempo? Recuérdense que si vamos a trabajar en el sistema internacional, el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Cuánto es el tiempo? 1 hora. 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 3.000, perdón. Mi teclado numérico, vamos a ver. Sí, 3.600 segundos. Muy bien. Todo eso es igual acá. Muy bien. Un horno de ladrillo tiene una pared exterior que tiene 6 centímetros de ancho. Es de ladrillo. Veamos acá. Ladrillo. ¿Cuál es la conductividad térmica del ladrillo? 0.7 watts por metro por Kelvin. 0.7 watts sobre metro por Kelvin. Voy a meter esto entre paréntesis. Todo eso multiplicado por el área.
Aquí me dice el área es 1 metro cuadrado. 1 metro al cuadrado. Y después me dice que lo multiplique por las diferencias de temperatura. Temperatura más alta menos temperatura más baja. Abrimos paréntesis. 150, perdonen, 150 menos 30. En este caso estoy trabajando con kelvins. Todo esto dividido la longitud o el espesor de la plancha. Aquí dice tiene 6 centímetros de ancho. Ojo, si estoy trabajando metros acá, estos 6 centímetros los tengo que pasar a metros. ¿Cuánto serían? Sería 0.06 metros. ¿Sí? Muy bien, voy a cerrar todo esto entre paréntesis y empiezo a resolver. Muy bien, voy a multiplicar, voy a resolver primero esta diferencia y dividirlo dentro de 0.6. Voy a hacer aquí rapidito. Sería 150 menos. ¿Pueden ver mi calculadora? Disculpen. No, ¿verdad? No. Ahora me parece que sí. Sí, ¿verdad? 150 menos 30. Nos da 120. Dividido 0.06. Nos da 33.333. Aquí llevamos Kelvin sobre metro. Disculpen, hay una... Bueno. Entonces, hasta aquí voy Kelvin sobre metro. Muy bien. Ahora, debo de multiplicar esto por 1 por 0.7. Vean, de una vez las anticipo. Si se nos corta la clase, ya no me va a dar tiempo de terminar el ejercicio. Hagan solo la primera parte de la tarea, que es elaborar un mapa conceptual sobre los tipos de calor. Y el segundo ejercicio lo dejamos para resolver en clase, y en clase nos ganaríamos, bueno, se ganarían ustedes los otros 5 puntos, ¿verdad? Porque por cuestiones de tiempo no me va a dar tiempo de terminar el ejercicio. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, muy bien. Solo mandan a la plataforma su mapa conceptual y en clase califico, vamos a resolver y califico el resto del ejercicio. Muy bien. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Muy bien. Debo de multiplicar esto por 1 por 0.7. Entonces, veíamos 150 menos 30 dividido 0.06 nos daba 0, perdón. 30 por 0.06. De hecho, acá había un error ya. No me gusta. Tenemos 7.2. Todo esto
Sería 0.7. ¿Es esta tarea, verdad, profe? Este no es el ejercicio de la tarea. El ejercicio de la tarea es otro diferente, pero se resuelve muy parecido. Bueno, profe. Como les digo, lo vamos a terminar resolviendo en clase, porque por cuestiones de tiempo ni siquiera voy a poder terminar de explicar. Nos da 5.04 esta multiplicación, ¿sí? Entonces, permítanme. Esto nos quedaría como